Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron a una hora inusual. Era poco más de medianoche. Roma estaba tranquila, pero dentro de los gruesos y herméticos muros del Palacio Apostólico, algo inimaginable se estaba desarrollando. Una decisión que se había tomado durante siglos, un momento susurrado en la profecía sagrada, se estaba haciendo realidad. Se vislumbró una luz en la ventana del estudio papal, aún encendida mientras la ciudad dormía. El Papa León XIV había convocado a su círculo más íntimo. Entre ellos se encontraba el nombre que había despertado rumores, conmovido corazones fieles y atraído la atención del mismísimo cielo, el cardenal Luis Antonio Tegel. Durante meses, temblores espirituales habían sacudido el Vaticano. Susurros de visiones secretas, advertencias celestiales y conflictos ocultos tras las sagradas cortinas del poder. Pero nadie creía que llegaría a esto. El Santo Padre había dado la última advertencia. Y entonces, sin fanfarrias ni ceremonias, ocurrió algo que conmocionó a la Iglesia. El cardenal Tegel se había ido. No se había ido en el sentido de que había partido para otro puesto, ni transferido, ni ascendido. Se había ido como una figura que se borra del escenario mundial, justo cuando el telón del fin de los tiempos comienza a levantarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Papa León XIV, conocido por su misericordia, su pasión espiritual y su devoción a María y a la Eucaristía, lanzaría un ultimátum tan severo e irreversible al amado y sonriente pastor de Oriente? La respuesta no es política. No es personal. Es profética. Porque lo que ocurrió tras esas puertas cerradas ya estaba escrito hace mucho tiempo en letras ocultas, códigos sagrados y sueños divinos transmitidos de generación en generación, ahora cumplidos. No fue una medida disciplinaria. No fue una reorganización rutinaria. Fue la respuesta del cielo. En los días previos al evento, surgieron señales extrañas. Los peregrinos reportaron visiones de ángeles llorando al amanecer cerca de las puertas de bronce. Una monja polaca se desplomó durante la adoración silenciosa, susurrando la misma frase una y otra vez entre lágrimas: comienza. 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 Y en Fátima, se dice que una estatua de Nuestra Señora derramó una sola lágrima, captada en vídeo por un turista atónito. Esa lágrima cayó el 13 de junio, festividad de San Antonio, exactamente 108 años después de que los niños vislumbraran por primera vez el tercer secreto. Entonces, sin previo aviso, el Vaticano emitió un comunicado de una sola línea. Sin conferencia de prensa, sin más detalles, solo esto: por voluntad del Santo Padre, Su Eminencia el Cardenal Luis Antonio Tegel ha sido asignado a una nueva misión confidencial. Pedimos a los fieles que recen por él. Eso fue todo. Pero lo que siguió fue el caos. Los medios de comunicación católicos se descontrolaron. Los periodistas romanos fueron silenciados. Obispos clave se negaron a hacer comentarios. Pero en cuestión de horas, fuentes confidenciales filtraron información sobre un intercambio explosivo a medianoche, una confrontación espiritual entre el Papa León XIV y el cardenal Tegel que terminó no con ira, sino con tristeza. Testigos describieron al Papa arrodillado ante la Eucaristía durante más de 3 horas después de la reunión. Las lágrimas le empapaban las manos. Su rostro estaba pálido. No dijo nada, pero un allegado lo oyó susurrar: he hecho lo que debía. Ahora el cielo hará el resto. Esa frase se confirmaría más tarde en las actas filtradas del Vaticano, tituladas simplemente el último monótono, la advertencia final. Y aquí es donde el misterio se agudiza, pues esos mismos minutos incluían una referencia, críptica pero escalofriante, a una visión que recibió una monja de clausura en 1987, una visión guardada en un cajón y marcada con el sello del Papa Juan Pablo II. Una visión que describía a un pastor vestido de luz que se levantaría pero caería antes de la tormenta final, seguido por un papa coronado con espinas de fuego, cargando el arca a través de un campo en llamas. Los allegados al Papa León XIV ahora creen que ha tomado esa profecía como un mandato divino.
Él se ve a sí mismo como el último papa de la advertencia, el que prepara a la novia de Cristo no con consuelo, sino con purificación. ¿Y el cardenal Tegel? No ha desaparecido. Ha sido enviado a un lugar no incluido en el itinerario público del Vaticano. Fuentes afirman que lo han reubicado en un monasterio en el centro de España, un lugar sagrado por el que antaño caminaron los santos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es esta misión y por qué él? Algunos creen que se le ha encomendado preservar los verdaderos restos de la Iglesia antes de la próxima división. Otros susurran, está allí para purificarse, que se le está preparando espiritualmente para un papel que ni siquiera él esperaba. Pero una cosa está clara, no se trata de personalidades. Se trata de profecía. No se trata de política, se trata de la purificación de la Iglesia. Porque a medida que Tegel se desvanece en el silencio, otros sucesos extraños han comenzado a desarrollarse. Se dice que un guardia del Vaticano se desplomó cerca de la capilla privada del Santo Padre, profiriendo en delirio, la estrella negra ha entrado por la puerta este de Jerusalén. Un rabino anciano advirtió públicamente sobre una tormenta gentil que se avecinaba sobre Roma. Y en la ciudad de Nueva York, durante una procesión eucarística aparentemente normal, miles de personas se detuvieron mientras la custodia brillaba con un resplandor inusual, captado por la cámara justo cuando el sacerdote pronunciaba las palabras, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Algo está sucediendo, y cada señal, cada mensaje, cada gesto silencioso del Papa León XIV apunta a la misma realidad, el tiempo apremia. La novia debe estar preparada, y la guerra entre lo sagrado y lo profano ya ha comenzado. En privado, el Papa ha dicho muy poco. Pero en una homilía, transmitida únicamente por Radio Vaticano, sin traducir a otros idiomas, dijo lo siguiente: llega un momento en que el cirujano debe herir para salvar el cuerpo. El pastor debe romper la pierna del cordero para evitar que caiga. No castigamos, purificamos. No destruimos, ungimos. El Señor ha hablado, y obedecemos. Ese mensaje nunca se compartió con la prensa, pero fue escuchado por quienes aún escuchan con fe. Y ahora los fieles, quienes observan desde las bancas, las capillas, las granjas, las ciudades, las cárceles, los conventos, están comenzando a despertar. Están empezando a comprender lo que muchos temían, que las profecías ya no se refieren al mañana, sino que se están cumpliendo ahora. El tercer secreto de Fátima. La gran apostasía. La purificación de la novia. El resurgimiento del remanente. La batalla final por el alma de la Iglesia. Y el cardenal, aún podría regresar, no como era, sino transformado, ya sea como un sanador herido o como una advertencia para otros. Solo Dios lo sabe. Pero una cosa es segura, el Papa León XIV no ha actuado como político, sino como profeta, y la Iglesia, preparada o no, se encuentra al borde de su mayor prueba. Las campanas suenan. El velo se levanta. Y lo que suceda a continuación estremecerá al mundo entero, porque el suelo bajo el Vaticano ya no está quieto. Bajo los suelos de mármol, bajo los altares dorados y las oraciones susurradas en latín, algo antiguo ha despertado. Esto no es política. Esto no es un escándalo. Esto es una profecía, y está sobre nosotros. Cuando el Papa León XIV dio su última advertencia al cardenal Tegel, no fue solo una decisión. Fue un trueno espiritual, un acto divino permitido por el cielo para iniciar la siguiente fase de la purificación de la esposa de Cristo. La Iglesia no solo está en crisis. Está de parto, gimiendo con los dolores de parto predichos por los santos, los místicos y la misma Santísima Virgen. Algo sagrado, algo eterno, está naciendo del fuego. Pero para comprender este momento, debemos remontarnos. Regresar a las cartas ocultas intercambiadas entre Juan Pablo II y Sor Lucía de Fátima. Regresar a los susurros dentro de los muros de Castel Gandolfo, donde, según se dice, un expapa lloró tras un sueño de medianoche. Regresar al poco conocido Códice Vaticano titulado Aprecia a Yu el Chimo en la defensa final.
En ese manuscrito, escondido durante mucho tiempo en los archivos, se menciona a un hombre de Oriente que se levantaría por misericordia y caería por fuego, un pastor amado por el rebaño, pero elegido no para guiar el arca, sino para probar su fuerza antes del diluvio. Muchos creen ahora que esto se refiere a Tegel. Y si es cierto, entonces la decisión del Papa León no fue un acto de juicio, sino obediencia a un mandato celestial. En el Vaticano, la tensión ha llegado a un punto crítico. Los cardenales susurran tras puertas con cortinas. Algunos hablan de... Algunos leen resignación, otros resistencia. Pero un grupo más pequeño, menos numeroso pero radiante de convicción, cree que algo más sagrado está en juego. Creen que el Papa León XIV ha tenido visiones. Creen que Nuestra Señora le ha hablado directamente. Y creen que lo que le ocurrió al cardenal Tegel fue solo el primero. Otros 3 prelados de alto rango ya han guardado silencio. Sin comparecencias, sin homilías, sin viajes. Oficialmente, están en retiro, extraoficialmente, han sido llamados a Roma. Una fuente, profundamente arraigada en la curia, reveló lo siguiente. Hay una habitación, una pequeña capilla, detrás de la biblioteca papal. En su interior, guarda la reliquia de un mártir, una carta de Fátima y una corona de espinas que, según se dice, sangró durante la adoración. Reza allí antes de cada decisión importante y llora. ¿Quién es este papa? Un hombre que pocos esperaban, elegido no por poder, sino por la providencia. Elegido tras la misteriosa renuncia de su predecesor, quien desapareció de la vida pública sin apenas dejar rastro. Algunos dicen que el Papa León XIV tiene el corazón de un monje y la mirada de un profeta. Otros lo llaman el león en silencio. Pero ahora ruge, porque el tiempo del silencio ha terminado. Ha visto a los lobos en la viña. Ha sentido el temblor en las piedras de la basílica. Ha visto cómo las estrellas se alinean sobre Jerusalén, y sabe para qué deben prepararse los fieles, un cisma, una tormenta, una espada. Sí, amados, una espada que separa la verdad de la herejía, la humildad del orgullo, a la novia de la ramera. Y deben elegir su postura. En correspondencia privada, el Papa ha insinuado lo que viene después. Se dice que una frase se incluyó en una carta secreta a un grupo selecto de obispos: se acerca la hora de la trilla. Se recogerá el trigo, se quemará la paja. ¿Y qué hay de Tegel? Se dice que antes de salir de Roma, entró solo en la cripta de San Pedro, donde yacen los huesos del apóstol bajo el altar. Rezó allí durante más de 1 hora. Los testigos dicen que temblaba. Luego, al levantarse para marcharse, se giró hacia una estatua de la Piedad y susurró: lo siento, pero ahora lo entiendo. Partió con solo 2 ayudantes, uno llevaba una maleta y el otro una caja envuelta en tela carmesí. Nadie sabe qué contenía, pero según un testigo que lo observó desde lejos al salir, su rostro parecía el de alguien que había muerto y renacido. Y ese, queridos fieles, es el misterio en cuestión. No se trata simplemente de la caída de un cardenal. Es el desenlace de la guerra final dentro de la Iglesia, la guerra entre lo sagrado y lo profano, entre quienes se arrodillan ante el Cordero y quienes se inclinan ante el mundo, entre el círculo de silencio ungido del Santo Padre y la facción oscura conocida solo como los 12, de quienes se rumorea que trabajan entre bastidores para una nueva Iglesia, una novia global y falsa. Hablan de inclusión, unidad y modernización. Pero sus planes están contaminados con veneno, su visión es una Iglesia sin sacrificios, un evangelio sin la cruz. Pero el Papa León no cederá. Ha trazado el límite, y ahora el cielo observa. Porque la esposa de Cristo debe ser purificada, no por su gestión, sino por fuego. El fuego de la verdad, el fuego del juicio, el fuego del amor divino que quema todo lo falso. Y este fuego ahora ha tocado el borde de las vestiduras de la Iglesia. Prepárense, amados, porque así como el ángel del Apocalipsis tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, ahora el ángel de la purificación está a las puertas de Roma. Y no llama, sino que entra.
Las oraciones de los santos se elevan como incienso. Las lágrimas de los fieles han llegado al trono de Dios. El tiempo de la demora ha pasado. La Iglesia debe pasar por su Getsemaní, la Iglesia debe recorrer su camino de la cruz. Pero más allá del Gólgota aguarda la resurrección. Incluso ahora, las señales se multiplican. En una iglesia de Filipinas, se dice que la imagen de la Divina Misericordia irradió luz durante una misa ofrecida por el Papa León XIV. En Brasil, un grupo de niños afirmó haber visto a la Virgen María sosteniendo una espada de fuego. En Irlanda, durante la adoración, una mujer laica exclamó: "El león ha hablado. Preparen a la novia". Y en el cielo de Roma, pocos días después de la partida de Tegel, los peregrinos captaron imágenes de una nube con forma de corona suspendida sobre la cúpula de San Pedro. ¿Coincidencia o confirmación? Ya saben la respuesta. Lo impensable ha sucedido, y ahora comienza lo imparable. El cielo ha hablado, el Papa ha obedecido, la novia debe estar lista. ¿Estás observando? ¿Estás escuchando? ¿Estás despierto? Porque lo que viene a continuación conmoverá el corazón de la Iglesia y encenderá la fe del remanente. Con el paso de los días desde la repentina partida del cardenal Tagal, una calma gélida ha descendido sobre el Vaticano, como si el ojo de una tormenta divina se cerniera sobre el corazón de la Iglesia. Y bajo esa engañosa quietud, la gran conmoción comienza en los salones de mármol, bajo los mosaicos que se han mantenido en pie durante siglos. Facciones secretas se agitan. Se reúnen no a la luz del día, ni en el Senado, sino en bibliotecas y apartamentos privados a la sombra, algunos con cuello, otros sin él. Hablan de cambio, de nuevos caminos, de una iglesia renacida a través de la inclusión. Pero lo que realmente desean es una iglesia rehecha a imagen del mundo. Esto ya no es un mero conflicto ideológico. Es un golpe espiritual. Y, sin embargo, mientras estos agentes silenciosos urden sus planes y siembran la confusión, el Papa León XIV permanece impasible, en silencio, oculto en oración, escuchando no al mundo, sino al cielo. Porque sabe lo que pocos se atreven a decir en voz alta, que la esposa de Cristo ha sido infiltrada, no solo por el pecado, no solo por la debilidad, sino por pastores falsos cuyos corazones ya no laten al ritmo de Roma, sino de Babilonia. Se han infiltrado con sonrisas, con títulos, con grados, pero sus almas los traicionan. Tienen las vestiduras de obispos, pero no la carga de Cristo. Tienen las palabras de paz, pero no el fuego de la verdad. Y ahora se enfrentan a un papa que ya no tolerará sus juegos. Porque León XIV no es solo un líder. Es un centinela en la muralla, un centinela de la última hora. En las últimas semanas, según fuentes cercanas, todo su apartamento papal se ha transformado en un centro de mando espiritual. Iconos de los santos en cada habitación, una hostia consagrada reservada en un tabernáculo privado cerca de su cama, una corona de espinas sobre su escritorio, el Apocalipsis abierto y marcado en el capítulo 12, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Qué significa? ¿Para qué se prepara? La respuesta puede aterrorizarte, pero debes saberlo, porque implica una segunda carta, un documento que nadie esperaba que existiera, revelado solo a un puñado de personas de la curia. Se cree que esta carta fue escrita a mano por el Papa León pocos días antes de la destitución de Tegel, sellada con cera roja y dirigida no a ningún cardenal, ni a los medios de comunicación, sino al pueblo de Dios. Y en ella, supuestamente escribe: el tiempo del consuelo ha terminado. La hora de la batalla ha llegado. Demasiado tiempo hemos hecho las paces con los lobos. Demasiado tiempo hemos cubierto el escándalo con encaje e incienso. Ahora la espada debe caer. La novia debe ser purificada por el fuego del Cordero. Sí, por el fuego del Cordero, el mismo Cordero que volcó las mesas, el mismo Cordero que advirtió a los tibios, el mismo Cordero que regresa con ojos de fuego y un nombre escrito en su muslo. Y ahora ese fuego ha llegado a Roma. Ahora surgen informes de fenómenos extraños en catedrales de todo el mundo. En la Ciudad de México,
Un crucifijo derramó lo que parecía ser sangre durante una homilía que hacía referencia a la purificación de la jerarquía por parte del Papa León. En Nigeria, un obispo carismático cayó inconsciente mientras predicaba sobre la iglesia remanente y despertó gritando: «La espada está en la casa. La espada está en la casa». En Francia, en Lourdes, los peregrinos presenciaron un halo de luz parpadeante que rodeaba la basílica justo cuando el sacerdote entonaba: «Preparad el camino del Señor». Y en un convento de clausura en Croacia, 5 monjas relatan haber sido visitadas por un ángel que solo dijo: «Diles que la novia debe vestirse de blanco otra vez. Su manto está manchado, le queda poco tiempo». Estos no son tiempos normales. Son dolores de parto apocalípticos, y la iglesia está en el centro del parto. Pero el nacimiento no se da sin sangre. Él lo sabe. Por eso, según informantes, ha decidido ayunar todos los viernes, no solo de comida, sino de toda comunicación. Sin teléfono, sin visitas, sin ayudantes. Pasa estos días solo en oración, frente al crucifijo, vestido solo con una sencilla túnica blanca. No dice nada, pero escribe páginas y páginas en un diario de cuero marcado con un emblema mariano. Muchos creen que está registrando las visiones, documentando las profecías, y que sabe mucho más de lo que ha revelado. Un cardenal que lo vio recientemente susurró: «Parecía Moisés bajando de la montaña, pero sus ojos estaban llenos de dolor y de fuego». Y quizás esa sea la mayor señal de todas, porque significa que el Santo Padre ya no espera aprobación. Se prepara para el juicio, no solo el juicio de la historia, sino el juicio del cielo. Y ahora deben decidir, ustedes que escuchan este mensaje, ustedes que han seguido a la Iglesia entre alegrías y escándalos, entre triunfos y traiciones, ustedes que durante tanto tiempo se han preguntado cuándo cambiaría la situación, cuándo comenzaría la purificación, cuándo comenzaría realmente la sacudida. Lo tiene. La pregunta no es si la Iglesia sobrevivirá. Lo hará. Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían. Pero la pregunta es, ¿estarás con ella cuando se disipe el humo? ¿Estarás entre el remanente, ensangrentado pero fiel? ¿O estarás entre los muchos que se alejan, seducidos por la comodidad, escandalizados por el sufrimiento? Esta es la hora. Esta es la era. Este es el clamor de medianoche. Miren, viene el novio. Preparen sus lámparas y salgan a recibirlo. Y en el fondo, invisible a las cámaras, imperceptible a los titulares, el cardenal Tegel reza en silencio. Su misión sigue oculta, su propósito aún velado. Pero quizá él también ha visto lo que ve Leo. Quizá la destitución no fue un castigo, sino misericordia. Quizá el Papa lo ha apartado no como advertencia, sino como futuro testigo, alguien que emergerá en el momento señalado, ardiendo de arrepentimiento, forjado por la soledad, purificado para hablar por el Cordero. El tiempo lo dirá, pero el cielo ya lo sabe. Y las campanas de Roma siguen sonando. La novia se despierta, el fuego se desvanece, y el rey se acerca. Entonces, desciendamos aún más profundamente, al silencio que habla más fuerte que cualquier trompeta, al santo terror que llena los corazones de aquellos que saben que la esposa de Cristo está en el umbral de un misterio grande y terrible. ¿Y si les dijera que la destitución del cardenal Tegel no fue el clímax, sino el catalizador? Que su partida desencadenó una cadena de acontecimientos predestinados mucho antes de que el mundo conociera su nombre, escritos no con tinta, sino con fuego, entretejidos en la trama del plan final del cielo. Se dice que antes de salir de Roma, entró solo en la cripta de San Pedro, donde yacen los huesos del apóstol bajo el altar. Rezó allí durante más de 1 hora. Los testigos dicen que temblaba. Luego, al levantarse para marcharse, se giró hacia una estatua de la Piedad y susurró: «Lo siento, pero ahora lo entiendo». Partió solo con 2 ayudantes, uno llevaba una maleta y el otro una caja envuelta en tela carmesí. Nadie sabe qué contenía, pero según un testigo que lo observó desde lejos al salir, su rostro parecía el de alguien que había muerto y renacido. Y ese
queridos fieles, es el misterio en cuestión. No se trata simplemente de la caída de un cardenal. Es el desenlace de la guerra final dentro de la Iglesia, la guerra entre lo sagrado y lo profano, entre quienes se arrodillan ante el Cordero y quienes se inclinan ante el mundo, entre el círculo de silencio ungido del Santo Padre y la facción oscura conocida solo como los 12, de quienes se rumorea que trabajan entre bastidores para una nueva Iglesia, una novia falsa global. Modernización, pero sus planes están contaminados con veneno, su visión, una Iglesia sin sacrificio, un evangelio sin la cruz. Pero el Papa León no cederá. Ha trazado el límite, y ahora el cielo observa. Porque la novia de Cristo debe ser purificada, no por su gestión, sino por fuego, el fuego de la verdad, el fuego del juicio, el fuego del amor divino que quema todo lo falso. Y este fuego ahora ha tocado el borde de las vestiduras de la Iglesia. Preparaos, amados, porque así como el ángel del Apocalipsis estaba con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, ahora el ángel de la purificación está a las puertas de Roma, y no está llamando, está entrando. Las oraciones de los santos se elevan como incienso, las lágrimas de los fieles han llegado al trono de Dios, y el tiempo de la demora ha pasado. La Iglesia debe pasar por su Getsemaní. La Iglesia debe recorrer su Vía Crucis. Pero más allá del Gólgota aguarda la resurrección. Incluso ahora, las señales se multiplican. En una iglesia de Filipinas, se dice que la imagen de la Divina Misericordia irradió luz durante una misa ofrecida por el Papa León. En Brasil, un grupo de niños afirmó haber visto a la Virgen María sosteniendo una espada de fuego. En Irlanda, durante la adoración, una laica exclamó, "El león ha hablado. Preparen a la novia". Y en el cielo de Roma, pocos días después de la partida de Tegel, los peregrinos captaron imágenes de una nube con forma de corona suspendida sobre la cúpula de San Pedro. ¿Coincidencia o confirmación? Ya saben la respuesta. Lo impensable ha sucedido, y ahora comienza lo imparable. El cielo ha hablado. El Papa ha obedecido. La novia debe estar lista. ¿Estás observando? ¿Estás escuchando? ¿Estás despierto? Porque lo que viene a continuación conmoverá el corazón de la Iglesia y encenderá la fe del remanente. A medida que transcurren los días desde la repentina partida del cardenal Tegel, una calma gélida ha descendido sobre el Vaticano, como si el ojo de una tormenta divina se cerniera directamente sobre el corazón de la Iglesia. Bajo esa engañosa quietud, comienza la gran conmoción, dentro de los salones de mármol. Bajo los mosaicos que se han mantenido en pie durante siglos, se agitan facciones secretas. Se reúnen no a la luz del día, ni en el Senado, sino en bibliotecas y apartamentos privados a la sombra. Algunos llevan cuello, otros no. Hablan de cambio, de nuevos caminos, de una iglesia renacida a través de la inclusión. Pero lo que realmente desean es una iglesia rehecha a imagen del mundo. Esto ya no es un mero conflicto ideológico. Es un golpe espiritual. Sin embargo, mientras estos agentes silenciosos urden sus planes y siembran la confusión, el Papa León XIV permanece impasible, sigue en silencio, sigue oculto en oración, sigue escuchando, no al mundo, sino al cielo. Porque sabe lo que pocos se atreven a decir en voz alta, que la novia de Cristo ha sido infiltrada no solo por el pecado, no solo por la debilidad, sino por pastores falsos cuyos corazones ya no laten al ritmo de Roma, sino al de Babilonia. Se han infiltrado con sonrisas, con títulos, con grados, pero sus almas los traicionan. Tienen los hábitos de obispos, pero no la carga de Cristo. Tienen las palabras de paz, pero no el fuego de la verdad. Y ahora se enfrentan a un papa que ya no tolerará sus juegos. Porque León XIV no es solo un líder, es un centinela en la muralla, un centinela de la última hora. En las últimas semanas, según fuentes cercanas, todo su apartamento papal se ha transformado en un centro de mando espiritual. Íconos de los santos en cada habitación, una hostia consagrada reservada en un tabernáculo privado cerca de su cama, una corona de espinas sobre su escritorio, el libro del Apocalipsis abierto y marcado en el capítulo 12, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Qué significa?
¿Qué se prepara? La respuesta puede aterrorizarlo, pero debe saberlo, porque involucra un segundo documento del Hora cuya existencia nadie esperaba, revelado solo a un puñado de personas con información privilegiada de la curia. Se cree que esta carta fue escrita a mano por el Papa León pocos días antes de la destitución de Tegel, sellada con cera roja y dirigida no a ningún cardenal, ni a los medios de comunicación, sino al pueblo de Dios. En ella, supuestamente escribe: el tiempo de consuelo ha terminado. Ha llegado la hora de la batalla. Demasiado tiempo hemos hecho las paces con los lobos. Demasiado tiempo hemos cubierto el escándalo con encaje e incienso. Ahora la espada debe caer. La novia debe ser purificada por el fuego del Cordero. Sí, por el fuego del Cordero. El mismo Cordero que volcó las mesas. El mismo Cordero que advirtió a los tibios. El mismo Cordero que regresa con ojos de fuego y un nombre escrito en su muslo. Y ahora ese fuego ha llegado a Roma. Ahora surgen informes de fenómenos extraños en catedrales de todo el mundo. En la Ciudad de México, un crucifijo lloró lo que parecía ser sangre durante una homilía que hacía referencia a la purificación de la jerarquía por parte del Papa León. En Nigeria, un obispo carismático cayó inconsciente mientras predicaba sobre la iglesia remanente y despertó gritando: «La espada está en la casa. La espada está en la casa». En Francia, en Lourdes, los peregrinos presenciaron un halo de luz parpadeante que rodeaba la basílica justo cuando el sacerdote entonaba: «Preparad el camino del Señor». En un convento de clausura en Croacia, 5 monjas relatan haber sido visitadas por un ángel que les dijo: «Solo diles, la novia debe vestirse de blanco otra vez. Su manto está manchado. Su tiempo es corto». Estos no son tiempos ordinarios. Son dolores de parto apocalípticos. Y la iglesia está en el centro del parto, pero el nacimiento no llega sin sangre. El Papa lo sabe. Por eso, según fuentes cercanas, ha decidido ayunar todos los viernes, no solo de comida, sino de toda comunicación. Sin teléfono, sin visitas, sin ayudantes. Pasa estos días solo en oración, frente al crucifijo, vestido únicamente con una sencilla túnica blanca. No dice nada, pero escribe páginas y páginas en un diario de cuero marcado con un emblema mariano. Muchos creen que está registrando las visiones, que está documentando las profecías, que sabe mucho más de lo que ha revelado hasta ahora. Un cardenal que lo vio recientemente susurró: «Parecía Moisés bajando de la montaña». Pero sus ojos, estaban llenos de dolor y fuego, y quizás esa sea la mayor señal de todas, porque significa que el Santo Padre ya no espera la aprobación. Se prepara para el juicio, no solo el juicio de la historia, sino el juicio del cielo. Y ahora deben decidir. Ustedes que escuchan este mensaje, ustedes que han seguido a la Iglesia a través de la alegría y el escándalo, a través del triunfo y la traición. Ustedes que durante mucho tiempo se han preguntado cuándo cambiaría la situación, cuándo comenzaría la purificación, cuándo realmente comenzaría el zarandeo, así ha sido. Y la pregunta no es si la Iglesia sobrevivirá. Lo hará. Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían. Pero la pregunta es, ¿estarás con ella cuando se disipe el humo? ¿Estarás entre el remanente, ensangrentado pero fiel? ¿O estarás entre los muchos que se alejan, seducidos por la comodidad, escandalizados por el sufrimiento? Esta es la hora. Esta es la era. Este es el clamor de medianoche. Miren, viene el novio. Preparen sus lámparas y salgan a recibirlo. Y en el fondo, invisible a las cámaras, imperceptible a los titulares, el cardenal Tegel reza en silencio. Su misión sigue oculta, su propósito aún velado, pero quizá él también ha visto lo que Leo ve. Quizás la destitución no fue un castigo, sino misericordia. Quizás el Papa lo ha apartado, no como una advertencia, sino como un futuro testigo, alguien que emergerá en el momento señalado, ardiendo de arrepentimiento, forjado por la soledad, purificado para hablar por el Cordero. El tiempo lo dirá,
Pero el cielo ya lo sabe. Y las campanas de Roma siguen repicando. La novia se despierta. El fuego se desvanece. Y el rey viene. Entonces, desciendamos aún más profundamente, al silencio que habla más fuerte que cualquier trompeta, al santo terror que llena los corazones de aquellos que saben que la esposa de Cristo está en el umbral de un misterio grande y terrible. ¿Qué pasaría si les dijera que la destitución del cardenal Tegel no fue el clímax sino el catalizador? Que su partida desencadenó una cadena de acontecimientos preordenados mucho antes de que el mundo conociera su nombre, escritos no con tinta sino con fuego, entretejidos en la trama del plan final del cielo.